Buenas tardes a todos y especialmente a ti, magistrada Esther Sara Vila. Como ya he comentado en un vídeo anterior, ya dije que te iba a realizar un vídeo, iba a realizar una grabación expresamente dedicado a tus actividades en relación a mí, expresamente dedicado a ti. La verdad es que son tantas las cosas que me gustaría decirte que la verdad sería para mí incluso me produciría una gran satisfacción y una ilusión tremenda el poder tener una conversación contigo tranquila en un lugar relajado donde no nos molestase nadie, en una sala, en algún lugar tranquilo, abierto, pero donde pudiéramos hablar tú y yo. Si quieres como magistrada y yo como un ciudadano común, o si quieres como Esther Saravila y Javier Ullanoya, por ejemplo. Como tú quisieras, pero me haría bastante ilusión, sinceramente. Aunque a ti no, a mí sí. Tener contigo una profunda y larga conversación sobre tu participación en la brutal cacería a la que me estoy viendo sometido por parte de un ser de luz inmaculado, sin tacha ninguna, virginal, por supuesto, y al que decidisteis patrocinar. Dirigido todo por tu jefe, por tu familiar, Emilio García Cancho Murillo, titular del Juzgado de Instrucción 2 de Badajoz y a la vez decano, de nuevo, una vez más, quien la sigue, la consigue, decano de los Juzgados de Badajoz. Bien, Esther Saravila, voy a poner en antecedentes lo último que me has hecho, para que se te conozca en relación a las actuaciones que haces en tu profesión, en tu actividad profesional respecto a mí. Eh, esta grabación no es para otra cosa, no me interesa nada más de tu vida. Pero sí lo que haces conmigo, evidentemente, como profesional y que obviamente influye tu forma de ser, influye tu personalidad, influye tu carácter, influye lo que estás viviendo a tu alrededor, influye en tu trabajo, tus convicciones, tu forma de ser. No sois asépticos, no sois seres extraordinarios, como es lógico y normal. Operadores judiciales como tú, que ejercéis de magistrados, de letrados de la Administración de Justicia, de fiscales, de abogados, de procuradores, no sois seres excepcionales, con lo cual cualquier tipo de elemento que os rodee pues os influye en vuestras actuaciones profesionales. Lo que nunca debiera ocurrir es lo que estás haciendo conmigo. Insisto, me estoy ciñendo a mí. Últimamente. No me voy a referir a nada más. Últimamente. Voy a poner en antelación, en conocimiento, los hechos desde el primer momento que realicé un movimiento judicial lícito que podemos hacer cualquier ciudadano. A mí se me está haciendo continuamente y yo lo hago extrañamente cuando puedo, porque tampoco tengo medios para hacerlo, que es cuando presenté una denuncia contra una serie de funcionarios. Voy a poner primero, de forma correlativa, en el tiempo, voy a describir brevemente todo lo que ha ocurrido en este caso concreto y lo que has hecho tú y lo que pretendes hacer. Luego habrá una consideración final mía, claro, lógicamente, para explicar y terminar de entender lo que voy a decir ahora. Bien, el pasado 3 de mayo de este año 2004 se abrió, por medio de una denuncia mía, se abrieron diligencias previas en procedimiento abreviado 0000-591-2024. Las abriste tú, Esther Saravila, curiosamente te tocó, de 4 jueces de instrucción, te suele ir tocando siempre a ti los asuntos relacionados conmigo, en cuanto a instrucción me refiero, ¿eh? Y bueno, abriste diligencias previas en ese auto en 3 de mayo de 2024. Decía en Fundamentos de Derecho, los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito
sin especificar, decías en tu auto. Es procedente incoar diligencias previas y practicar aquellas esenciales encaminadas a efectuar la determinación y, en su caso, el órgano competente para el enjuiciamiento posterior. Claro, tu labor solamente es de instrucción en cuanto a investigación y luego pasarlo al órgano pertinente para esta denuncia, que en concreto es la audiencia provincial. Líbrese el oportuno parte de incoación. Practíquese las diligencias siguientes y, increíble, solo decides que se practique una diligencia. Una. Ahora, aunque ya es conocido, diré qué es lo que yo denunciaba y a quién o a quiénes. Tú solo dices que se libre oficio a Policía Nacional a fin de que a la mayor brevedad posible remitan a este juzgado informes sobre los hechos denunciados y con su resultado se acordará. Firmado Esther Saravila. Es la única diligencia que pide que se practique. No pides ninguna otra diligencia de investigación. Es decir, ante lo obvio que es el informe policial de lo que ocurrió, ahora voy a comentar lo que ocurrió, aunque ya es conocido, no haces ninguna diligencia más. No llamas a declarar a nadie en absoluto. No mueves ni un solo dedo más, judicialmente hablando. Nada, no haces nada más. Bien, pues eso es lo que haces el 13 de mayo del 2024. ¿Sobre qué haces este movimiento de abrir diligencias y pedir solamente una investigación? Que es que te pasaran el atestado policial de ese día. Ya está, no pides absolutamente nada más. No, no había que molestar, ¿verdad, Esther Saravila? No había que molestar a nadie. A mí, que a mí me pasara lo que me pasó, me hiciera lo que me hicieron, era lo de menos. Hay que procurar no molestar a otros. Recordarás que el 26 de mayo del año 2021, a eso de las 12:30 de la madrugada, se presentaron 4 policías Z del grupo Z, 3 hombres y una mujer en el domicilio, en el exterior del domicilio donde yo resido, que en ese momento, por lógica pura, pues se constituye en mi hogar. No tengo otro actualmente. Por eso se llama hogar aparte de domicilio. Se presentaron en esa madrugada del 26 de mayo del 2021 porque habían sido ordenados por parte de su jefe, el inspector jefe de la UFAN en aquel momento, para que vinieran a mi domicilio, a mi hogar, a entrar en el mismo, a detenerme y a llevarme a los calabozos de la Policía Nacional. ¿Por qué? Porque no se queda ahí en la orden de este inspector jefe del grupo UFAN anterior. No, no, porque al inspector jefe de la UFAN anterior le había dicho, le había ordenado el magistrado, entonces encargado de la sala de excepción, donde solo se juzga a hombres denunciados por mujeres, exclusivamente es una sala de excepción. Eso en derecho no existe, pero en España sí. Bien, los españoles es que aguantamos de todo, de todo, de todo. Mientras no nos toque nuestra vida, claro, aguantamos de todos los demás. Lo que les pasa a los demás lo aguantamos. Así somos los españoles históricamente, salvo cuando nos toca nuestra vida. Entonces nos movemos como nadie. Pero claro, en este caso era la mía. Y como era la mía, pues os aprovechasteis, dado que yo estaba en una situación emocional triturado. Pues quien ordenó a este Policía Nacional, inspector jefe del Grupo UFAN, que ordenara, que mandara a 4 policías del Grupo Z que fueran a mi casa, a entrar en mi domicilio, a detenerme y a llevarme a los calabozos de Policía Nacional, fue el entonces magistrado de esta sala de excepción donde solo se juzga a hombres denunciados por mujeres, Miguel Campillo Galiana. Sí, ese magistrado que tiene 2 pendientes extensores en las orejitas, en los lóbulos. Ese que con esos pendientes extensores se pone la toga de magistrado y se presenta en sala con todo su descaro, con todo su desvergüenza, con su falta de integridad, con su falta de dignidad en sala, y se presenta con esos 2 pendientes, haciendo que todas las personas que en ese momento estamos viéndonos obligados a estar en sala
por vete tú a saber qué razones, tenemos que soportar verle con dos pendientes. El que me guste fuera de la sala o no, que una persona lleve pendientes o no, eso es una cosa que tiene que quedar para mí, en el exterior, y para cualquiera. Yo puedo opinar lo que me parezca oportuno, lógicamente, en el exterior. Callarme, guardar silencio u opinar si no me gusta o me gusta, o que lleve una falda puesta encima de la cabeza. Eso da igual mientras que sea en el exterior de un juzgado, en el exterior de una sede judicial, en el exterior de una sala donde se va a enjuiciar a una persona. Pues este hombre, este tipo, se dedica a eso, a con sus dos pendientitos salir meterse en sala, ponerse la toga y parecer o pretender que debe tener el mismo respeto, el mismo que no me da a mí y a otras personas, poniéndose dos pendientes en las orejas. Pero bueno, dicho esto, dicho lo cual, esta es una curiosidad un poco mal educada por parte de este hombre. Este hombre fue el que dio la orden a este policía que fueran a por mí. ¿Por qué? Porque un ser de luz iluminado, sin tacha virginal ninguna, repito, sin tacha virginal ninguna, un ser de luz. Pues dice que había leído en mi muro de Facebook un texto de 8 líneas, 9 líneas, creo recordar, donde por estar en mi muro de Facebook decía que yo estaba aludiendo a ese ser de luz y que lo que estaba diciendo, escribiendo, según parece en ese texto en mi muro de Facebook, era referido a ese ser de luz. Curiosamente, leo ese texto, lo releo, no hacía falta, con la primera era suficiente, y lo llevo releyendo varias veces, y no aparece ninguna alusión a ese ser de luz. Ninguna. Cero. De ningún tipo, ninguna. Ni nombre, ni apellidos, ni domicilio, ni edad, ni sexo, nada, nada. Pero claro, existía premura, existía un interés absoluto por ir a por mí, y como tenían conocimiento por terceras personas de que yo me encontraba emocionalmente triturado, machacado, molido completamente, pues no opondría ningún tipo de resistencia y casi ni me enteraría de lo que me iban a hacer. Bien, se procedió a hacer lo que ya sabéis en otros vídeos. Se fue a por mí. Porque además, tengo que añadir, no quiero que se me olvide, que fue tan palmaria la ilegalidad, la brutalidad que se produjo ese día, esa noche, esa madrugada, que conocí la conversación que mantuvieron mi abogada y este inspector jefe en aquel momento del grupo policial UFAN, Unidad de Familia y Mujer. Impresionante esto, Unidad de Familia y Mujer. Y esa conversación vino a decir lo siguiente. Fue contado por mi abogada al poco tiempo de pasarme esto en esas fechas y fue reiterado recientemente en una reunión que mantuve en su despacho, en el que me dijo que efectivamente eso fue lo que pasó y lo que dijo en esa conversación. Pues este inspector de policía, ante preguntas de mi abogada de qué había pasado, qué había ocurrido, por qué había pasado eso, le respondió este inspector de la Policía Nacional que mandó, por orden de Miguel Campillo Galiana, el magistrado, a esos policías, 4 policías, 3 hombres y una mujer de los grupos Z, a mi domicilio, a mi hogar. Hombre, entenderás, fulanita, que claro, que es que lleva publicando muchas cosas en Facebook constantemente. Y hombre, a ver si deja ya de publicar cosas. Lo que hemos hecho es darle un escarmiento para que deje de publicar cosas en Facebook. Además, es por su bien. Bien, después ya conocéis también lo que ocurrió y los hechos que pasaron porque están expuestos en otras grabaciones. Sobre esta denuncia es sobre lo que yo, sobre estos hechos, es sobre lo que yo presenté denuncia y se me fue atendida el 3 de mayo del 2024, como he dicho anteriormente, por Esther Saravila, la magistrada, por ti, y abristeis esas diligencias
que han consistido exclusivamente en pedir el atestado a la Policía Nacional de aquel día. ¿Cómo diría? Chimpún. Chimpún, no. No sé, he oído por ahí que se dice chimpún en algunos casos. Ya está, chimpún, ¿no? Se acabó todo. Bien, enlazar todos los que estáis viendo y oyendo esto con lo que voy a decir ahora. Esther, recuerda, y escucha porque esto no sé si lo conocerás, esto no lo sé, sinceramente, pero te lo voy a leer. El 6 de mayo, perdón, el 6 de mayo envié un email, un correo electrónico a mi abogada, fulanita. A día de hoy, por el momento, no la voy a incluir en ningún acontecimiento. A día de hoy, no, por el momento. Bien, pues remito a mi abogada un email y en el mismo le pongo 2 PDFs sobre lo sucedido y sobre, en fin, las circunstancias de la intervención de estos policías nacionales. Eran 2 archivos adjuntos. Y le digo lo siguiente muy brevemente en el email. Buenas noches, fulanita. Necesito personarme cuanto antes como acusación en el procedimiento que te adjunto. Con ello pretendo que la magistrada, Esther Saravila, tú, Esther, pretendo que no archive sin más cuando le parezca y, además, conocer, tener acceso a toda la información propia del expediente. Te adjunto archivos del asunto. Espero tu respuesta. Gracias. Este email se lo remito a mi abogada el 6 de mayo. ¿Recordáis? Abre diligencias Esther Saravila el 3 de mayo. Pues el 6 de mayo le emito este correo a mi abogada. ¿Vas escuchando, verdad, Esther? Estate atenta. Bien, tras ello, mi abogada, el 7 de mayo, remita al juzgado de instrucción número 1 a tu juzgado, Esther, vía LexNet, que sabes que es una de las formas de comunicación entre los distintos operadores judiciales. Remite mediante mensaje electrónico LexNet, a través de LexNet, a tu juzgado lo siguiente. Doña Fulanita, letrado dedicaba tal y de don Javier Ullanoya en el procedimiento abreviado anteriormente citado ante el juzgado comparece y como mejor proceda en derecho, digo que por medio del presente escrito y siguiendo mandato del señor Ulla, en ejercicio de los derechos que le confiere la ley, viene a designar para la defensa de sus intereses en el presente procedimiento al letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Badajoz, doña Fulanita, quien se persona por medio de este escrito en el procedimiento de referencia. Se persona y en prueba de su conformidad firma conmigo este escrito, ofreciéndose a ratificar desde estos momentos el presente nombramiento ante el juzgado. Por lo expuesto, finalmente, suplico al juzgado que teniendo por presentado este escrito se sirva admitirlo y en su virtud se tenga por designada para la representación y defensa de mis intereses en el presente procedimiento al letrado doña tal, quien en prueba de su conformidad firma el presente escrito ofreciéndose desde este momento a ratificarse en este nombramiento ante el juzgado. Es justicia que se pide en Badajoz el 7 de mayo del 2024. Vamos viendo el relato de los hechos concatenados día tras día. Siguiente. Yo viendo, conociendo, sabiendo desde hace unos años más por mucha información que he llegado a acumular ya, a estudiar, a conocer, a racionalizar, a comprender, que tengo de ti y del resto de los operadores judiciales que formáis el grupo organizado en los juzgados de Badajoz desde hace décadas. Conociendo desde el 6 de diciembre del 2017 que se me echa de mi hogar de forma ilícita el ser de luz inmaculado sin tacha virginal, me quita mi vida con mis hijos, me roba la vida con mis hijos y la vida de ellos conmigo, y me roba 46.500 euros, me hace vivir en un centro de caridad durante 5 meses en Badajoz. Después de todo eso, conociendo cómo jugáis a este juego, pues envío la denuncia de estos hechos a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, que aun sabiendo, o
entendiendo, creyendo que no iba a ser el lugar adecuado, el cauce adecuado, pues pretendía que hubiera conocimiento de quién, bueno, en principio debe preservar mis derechos fundamentales y el de todos, pero los míos también, no solo los de otros. Y envié la denuncia a Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. El 19 de junio tiene la entrada, por medio del presente, no antes, la salida es la respuesta, pero bueno, el 19 de junio. Por medio del presente se acusa recibo de suscrito registrado en esta Fiscalía Especial el 25 de abril del 2024, con número de registro arriba indicado, referencia 1174. Le informamos que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 266 de la LECRIM, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para dar curso a su escrito de denuncia deberá firmarlo mediante cualquiera de los sistemas establecidos en el artículo 10 de Ley 39/015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el Reglamento UE número 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de julio de 2014 relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado anterior. Madrid, 17 de junio del 2024, el teniente fiscal Antonio Romeral Moraleda. Procedí inmediatamente a realizar esta comunicación de la denuncia por medio de vía digital, vía electrónica, que era lo que me pedía Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. Sigues enlazando, ¿verdad, Esther? Intentaré ir lo más rápidamente posible. Bien. Posteriormente, el día 1 de julio, esto fue el 17 de junio, con N, pues el 1 de julio me responde el teniente fiscal, Antonio Romeral Moraleda, y me dice, Madrid, 1 de julio de 2024, Gabriel Donayo Candanita tal, presenta una denuncia contra 4 funcionarios del Cuerpo Policial Nacional de Policía de la Comisaría de Badajoz, cuyos datos de identificación, bien, que culminó con su detención precedida de la entrada en su domicilio sin autorización judicial. Acuerda la remisión de la denuncia a la Fiscalía Provincial de Badajoz. ¿De acuerdo? En fecha 1 de julio del 2024. Gracias a esto, se llama la atención sobre la denuncia que yo había hecho. Y gracias a esto es conocido no solamente en Badajoz, en Madrid, lo que está pasando. Se traslada a la Fiscalía Provincial de aquí de Badajoz, al fiscal provincial. Bien, quedan ya pocos documentos, muy poquitos. El siguiente acontecimiento se produce el 16 de julio del 2024, del mismo año en el que estamos comentando, este año. Siguiente acontecimiento, 16 de julio. El 16 de julio estabas tú de vacaciones, Esther Saravila, te encontrabas de vacaciones, ¿vale? Bien. Se abren diligencias previas, según las diligencias previas del procedimiento abreviado 0000591/2024, que es de lo que estamos hablando, tu compañera, Beatriz Viedma Rojano, Beatriz Viedma Rojano, ya sabes, la que ha dicho de una forma contundente, argumentada jurídicamente, que según su criterio jurídico, pues realmente hay que darle muchísimas vueltas a una pelota para que algo algo se constituya como injurias sobre alguna persona, que es algo bastante complicado que hoy en día se pueda calificar eso, dada como está la legislación ya. Ni de injurias ni de calumnias se puede hablar en el orden penal ya. Eso se puede y se debería y se debe hablar ya en el orden civil, con las autoridades civiles pertinentes, no en el orden penal. Pues tu compañera Beatriz Viedma Rojano sustituyéndote, porque a ti te sustituye Beatriz Viedma y a tu primo político, el decano Emilio García Cancho, le sustituye Marta Hernández Sánchez. Otra a la que hay que echar de comer aparte respecto a mí. Todo esto es respecto a mí, no estoy hablando ahora de nadie más. A lo que me estáis haciendo, la brutalidad que me estáis haciendo por tener el capricho de un ser de luz iluminado sin tacha virginal.
Pues en este escrito de fecha 16 de julio, Beatriz Bien Marrojano, que te sustituía, llevando tus casos, dice: dada cuenta por recibido el anterior oficio junto con el atestado policial que ya recibió, informando de los hechos denunciados por el denunciante, por mí, únase a los autos y visto su contenido de ese traslado del mismo al Ministerio Fiscal y partes personadas, si interesan la práctica de alguna diligencia o el sobreseimiento de la causa. Bien, muy importante esto también, no solo lo que yo ya he dicho, que evidentemente lo es, por la lógica concatenación de hechos. Bien, el 16 de julio del 2024 es cuando a mí se me informa, mediante esta providencia, evidentemente, no auto, esta providencia, Beatriz Bien Marrojano, quien te sustituía, me informa que si quiero practicar alguna diligencia o el sobreseimiento de la misma, que lo comunique. Bien. Lógicamente, yo teóricamente tengo vuelvo a recordar, tengo desde el 7 de mayo del 2024, correcto, tengo desde el 7 de mayo del 2024 a una abogada personada en esta causa. Esto en concreto es importantísimo, junto con lo anterior. Yo tengo desde esa fecha una abogada personada en mi caso. Desde esta fecha, la última que acabo de decir, desde el 16 de julio de 2024, en el que dice Beatriz Bien Marrojano, quien te sustituía, que si se quiere practicar alguna diligencia o si se quiere pedir el sobreseimiento, pues que se diga, ¿de acuerdo? Desde esa fecha, 16 de julio de este año, yo no he tenido, y lo voy a decir, repetir, asegurar, y que quede esto como una declaración formal pública, desde esa fecha no he tenido ninguna comunicación, ninguna, cero, de este juzgado de instrucción 1, del juzgado de instrucción que tú llevas, Esther Saravila. Del juzgado de instrucción que está a tu cargo, al que tú estás al cargo. Ninguna comunicación. ¿Hasta cuándo? Pues hasta el 6 de noviembre. Desde el 16 de julio al 6 de noviembre no tengo ninguna comunicación cuando se ofrece que podíamos pedir la apertura de otras diligencias, en concreto lo más razonable. Yo lo que habría pedido, yo como ciudadano, que yo no soy letrado, no soy abogado, ni procurador, ni nada de estas cuestiones, de estas profesiones. Yo como ciudadano hubiera entendido, por lo poco que ya conozco y sé, solicitar diligencias, al menos de toma de declaración de todos los acusados, de todos los investigados, de todos los que yo acuso. Que se les tomará declaración, eso es lo que yo hubiera entendido. Pero eso lo entiendo yo, que no soy abogado y no soy mi abogado. Yo teóricamente tengo que tener protección y tutela judicial efectiva, si no me produciría indefensión de todos los operadores judiciales que estén tratando o actuando en el procedimiento que yo he abierto de denuncia. Yo no soy quien tengo que hacer las cosas. Lo tienen que hacer el magistrado, tú, Esther Saravila, el fiscal que tiene que velar por mis derechos fundamentales, evidentemente también, y por el abogado, la abogada que tengo yo. En definitiva, me tenéis que tutelar, me tenéis que guiar, tenéis que cuidar de mis derechos.
Pues repito, hasta el 6 de este mes yo no he tenido ninguna comunicación sobre este asunto, con lo cual no he podido hacer nada. ¿Por qué? Pues porque yo no soy quien pueda o deba hacer nada. Tiene que ser mi abogada, fiscal y jueza, tú, Esther Saravila. Deberíais velar todos por mis derechos fundamentales. Yo estoy denunciando unos hechos delictivos, claros, evidentes y nítidos. Esto no se trata de medir cuántas plumas tiene un gallo. Son hechos indubitados que denuncié, que pasaron, que sucedieron. Y un hecho indubitado más por encima de cualquier otro. Pero ni menos ni más, solo por encima de cualquier otro, que marca perfectamente lo que pasó aquel día. Es que hay un documento que debería existir y que no existe, Esther Saravila, que es el documento de autorización judicial de entrada en mi domicilio, que lo debería haber emitido Miguel Campillo Galiana, el magistrado Miguel Campillo Galiana. Y no existe porque no lo redactó y no lo emitió. No consta en las diligencias policiales, en el atestado, porque no lo hizo y no lo emitió, porque no quería hacerlo, no quería que constara ninguna prueba escrita de que él había autorizado una entrada ilegal en domicilio. Solo eso, sumado al resto de las cuestiones que ya he hablado y conoces, debería haber sido el punto de apoyo para no hacer lo que has hecho finalmente y que ahora terminaré de contar. Recibo, ya digo, la única comunicación desde ese día de julio, el día 6, por parte del fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Badajoz, José Luis Alonso Tejuca, que me viene a decir, en definitiva, que no puede seguir hacia adelante, no puede continuar con su investigación, dado que lo que yo denuncio, que fui objeto de una detención ilegal ya que no existía orden judicial para entrar en el domicilio y demás, y el resto de cuestiones y de hechos, pues que dice que se encuentra sobreseído por el juzgado de instrucción 1 de Badajoz, sobreseído provisionalmente por tu juzgado. Tú lo has sobreseído provisionalmente. Es decir, has paralizado. Con lo cual dice el fiscal acuerda el archivo de sus investigaciones, las investigaciones del fiscal. Dice que él las archiva las suyas porque, claro, habiendo ya un proceso abierto, pues él no va a invertir, no va a intervenir para investigar otra vez de lo que ya está investigándose. Bien, por el fiscal yo no digo nada. Lo digo por ti. Claro que va a hacer el fiscal si tú tienes un procedimiento que estabas en diligencia de investigación, que haces solo una diligencia, pedir el atestado policial y que luego coges y a los pocos días la archivas provisionalmente, archivas mi denuncia provisionalmente. Sí, provisionalmente. Pero claro, el archivarlo provisionalmente también tiene un sentido, ¿verdad, Esther Saravila? Porque la profesional, la que tiene experiencia en esto, eres tú, no yo. Yo solamente soy un curioso del derecho. Nada más. Pero estoy enterándome de muchas cosas que me parecen increíbles, increíbles, el mundo tan oscuro y oculto que tenéis, que no conocen la gran mayoría de la gente. Bien, ¿qué ocurre? Que tú archivas, perdón, eh, realizas un sobreseimiento provisional, sobresees provisionalmente, porque con eso consigues, entre otras cuestiones, un fin, que es anular casi cualquier oportunidad de reacción mía. Fíjate que sabes de sobra, pero lo digo para todos los ciudadanos, todas las personas que estén viendo esta grabación. No para ti, claro. Tú sabes de sobra que cuando sobresees provisionalmente, cierras cualquier posibilidad de actuación de la gente, de las personas, de los ciudadanos sobre ese sobreseimiento. ¿Por qué no sobreseíste libremente? ¿Por qué no hiciste un sobreseimiento libre de estas investigaciones por la denuncia que yo interpuse? ¿Por qué no pusiste un sobreseimiento libre? Porque claro, el sobreseimiento libre sí es definitivo, sí es cosa juzgada. ¿Verdad, Esther? Y al ser cosa juzgada, yo sí podría, bueno,
Esto no haría falta de recurrir a la audiencia provincial, que recurriré, pero sí haría falta en el momento de recurrir al Tribunal Supremo. Claro, si hubieras sobreseído libremente, es decir, te hubieras lavado las manos completamente, tendrías un problema, que es que yo podría recurrir al Tribunal Supremo cuando ya llegara el momento por tu sobreseimiento libre, porque es cosa juzgada. En este caso, digámoslo, un poco de sosiego y paz. Las posibilidades de revertir esto son bastante complicadas. No imposibles, pero son complicadas. ¿Por qué? Porque como no es una cosa juzgada, tú probablemente ya me lo pondrás en el escrito que me tienes que remitir, que me tienes que enviar, que ya te lo he pedido. Pondrás en tu auto que no me entregasteis a mediados de julio, no me lo disteis. Pondrás probablemente algo similar o parecido a esto. Que no habiendo hechos suficientemente importantes o constitutivos de sospechas suficientemente importantes como para que se abra un procedimiento judicial, un posterior juicio, pues que tú procedes eh, al archivo, digamos, a realizar un sobreseimiento provisional de las investigaciones que estás haciendo sobre mi denuncia. Con lo cual estás evitando que yo tenga la posibilidad de irme al Supremo cuando pase de la audiencia provincial, porque la audiencia provincial, como tú sabes, Tito Patro, pues os ayudará a que no ocurra absolutamente nada. ¿Eh? Dirá lo mismo que has dicho tú. Con lo cual, recurrir después de Patro, de la audiencia provincial de patrocinio polo, recurrir al Tribunal Supremo sería absurdo porque el Tribunal Supremo me lo iba a echar hacia atrás en el momento en que viera de dónde viene. Al venir eh, de un auto en el que tú sobresees provisionalmente los hechos, van a decir que como no es cosa juzgada, sino que lo que has hecho es considerar que no hay prueba suficiente para abrir un procedimiento judicial, pues que no es competencia del Tribunal Supremo. Por eso has sobreseído provisionalmente y no has sobreseído eh, de forma ya libre, como se suele decir, un sobreseimiento libre. No has utilizado esa figura, porque el sobreseimiento libre me daría mi pie a poder recurrir hasta el Supremo y más. Claro, la policía no es tonta, como se suele decir, ¿verdad, Esther? Pero tú y otros sí creéis que yo no me entero. Seguís pensando que yo no me entero. El problema, Esther, no es que no me entere. El problema no es ese. El problema no es mi capacidad intelectual. A lo mejor, si no tú alguno ya se ha dado cuenta que no es eso. Es los medios, la escasez de medios que tengo. Ese es el problema que para vosotros os viene de vicio. Pero bueno, ahora las últimas consideraciones. Finalmente, el 11 de noviembre, ante todo esto, pues yo pongo, hace 2 días, un escrito en la Oficina Judicial de Badajoz de Atención al Ciudadano, en el que pongo lo siguiente. A la atención de la magistrada titular, que ya habrás recibido, del juzgado de instrucción número 1 del juzgado de Badajoz, Esther Saravila. Habiendo recibido escrito de la Fiscalía hoy a las 10:15 por medio de correo certificado, diciéndome que respecto al procedimiento 00064/2024 NIC tal, diligenciado por la titular del juzgado de instrucción, tú se había decretado auto de sobreseimiento provisional y por ello procedía el archivo de la diligencia, siendo dicho auto de sobreseimiento provisional consecuencia de el procedimiento de diligencias previas en procedimiento abreviado incoadas con número 0000591/2024, vengo a manifestar que esta parte, don Javier Ullanoya, no ha sido notificada de dicho auto de sobreseimiento provisional, por lo que solicito que se me notifique de forma expresa dicha resolución. Todo ello por ser justicia que pido, tal, tal, tal. Pues estos son los relatos de los hechos que vengo a denunciar en esta ocasión. Y mi consideración definitiva, aparte de las que ya he ido haciendo según iba relatando los hechos y fechas. Esther,
Yo tengo muy claro, desde los primeros días, que el ser de luz iluminado sin tacha virginal, valiéndose de dos guardias civiles que colaboraron con ella civilinamente, con este ser de luz, civilinamente, para provocarme, amedrentarme, tensionarme, acobardarme, para que saliera de casa no fuera a ser que esta persona se diera un golpe en algún sitio y me acusara de algo, dado que no había pasado absolutamente nada, que no sabían ellos ni qué coño hacían allí en mi casa, por qué les había llamado, pero para evitar que pudiera inventarse alguna historia, que por favor que me fuera de casa. Más todo lo que ya sabes que pasó a partir de ahí, primando por encima de todo la ausencia de mis hijos, que no lo perdono a nadie. Pues a los pocos días, pocas semanas, que empecé a espabilar un poco de lo que me habían hecho, empecé a investigar sobre vosotros. En principio, sobre quiénes eran los principales que movían los hilos allí, sobre cosas que me estaban pasando con mis hijos en principio. ¿Eh? Empecé a ver cosas sobre Marina López de Lerma y Fraisoli, y quién era, qué hacía, eh, a qué eh, criterio obedecía, qué pensaba sobre ciertas cosas. Resulta que está en determinadas asociaciones de jueces, Francisco de Vitoria, que hace determinadas actividades, todo relacionado con su profesión, ¿eh? No, no pienses otras cosas. Y empecé a ver cosas raras. Empezó a salir el nombre rápidamente de Emilio García Cancho Murillo, decano. Emilio García Cancho Murillo, que ha ido al mismo colegio que yo, a los hermanos maristas, que tiene a conocidos que son conocidos míos también. Y empecé a preguntar qué hacía este hombre, qué tenía que ver en todo esto, qué pasaba aquí en Badajoz. Después, Samantha Reynol Barredo, de la que yo personalmente, yo no tengo nada que decir. Yo estoy hablando de mi caso, lo que se me está haciendo. Nada tengo que decir de Samantha Reynol Barredo. Otra cosa si me preguntáis otros asuntos, otras cuestiones. Pero de mi asunto nada tengo que decir de ella. Y luego empiezan a aparecer personajes, posteriormente, como Miguel Campillo Galiana, y empiezas a aparecer tú, Esther Saravila, posteriormente empieza a aparecer ocasionalmente, nada, Beatriz Vidal Marrojano, de pasada. Y luego, finalmente, cual Doberman jurídico y judicial, Paula Orosa Rico. Paula, cómo no. Y empecé a conocer cosas, muchas cosas de todos vosotros. Muchas, muchas. Que ojalá no las hubiera tenido que conocer, porque es que no me gusta nada lo que he conocido. Es, no me gusta nada de las cosas que he conocido de todos vosotros. Yo no estoy formado así, ni estoy educado así, ni tengo nada que ver con las cosas que he visto que habéis hecho y que hacéis. No me extraña luego todo lo que me ha ido, lo que me habéis ido haciendo, todo lo que me habéis hecho cada uno en un papel muy determinado. Esther Saravila, no voy a permitir que tumbes esta investigación sobre esos policías y Miguel Campillo Galiana que entraron en mi hogar de manera ilegal, ilícita, que me detuvieron de forma ilegal, ilícita, que me llevaron a unos calabozos donde estuve 37 horas de forma ilegal, ilícita y que finalizó con la aberración que cometió tras unas torturas judiciales que realizó Marta Hernández Sánchez, tu compañera, que estaba en funciones de guardia, al día siguiente del 26 de mayo del 2021. No voy a permitir que eso lo guarres y lo dejes perder y lo escondas por ahí. Lo voy a seguir denunciando siempre mientras tenga respiración. A mí el 26 de mayo del 2021, a las 12:30 de la madrugada,
Se cometieron varios delitos concatenados relacionados con mis derechos fundamentales. Los cometieron 4 policías nacionales, el jefe, inspector jefe de la UFAN que les mandó y el magistrado Miguel Campillo Galiana. Cometieron varios delitos contra mí relacionados con mis derechos fundamentales. Y desde entonces, desde que denuncié, se intentó tapar, se ha tapado y tú lo estás tapando ahora mismo. Tú lo estás tapando ahora mismo. Estás utilizando meter todo en el barro, meterlo en ese cajón que tenéis los magistrados, en ese cajón desastre donde metéis aquellas cosas que quieren, que queréis que se duerman, y has metido mi denuncia contra esos funcionarios en el cajón de dormir. ¿Qué crees? ¿Que soy gilipollas? O aunque lo creas, realmente, aunque lo creas, piensas que llevas razón, que soy gilipollas. ¿Realmente lo crees? Porque te estás equivocando, Esther Saravila. La vida no está solo en el edificio donde actuáis vosotros, en esas instalaciones. La vida está en la calle. La vida está afuera. No olvides lo que te estoy diciendo. Esta situación que ha iniciado un ser de luz inmaculado sin tacha virginal no se va a resolver en un juzgado. Habéis vulnerado la ley, me habéis metido, me habéis triturado por todos los medios que habéis tenido, me habéis llevado a una sala de excepción desde el minuto 1, dentro de una sala de excepción solo para hombres denunciados por mujeres, donde perdí todos mis derechos fundamentales. Todos se me vulneraron al meterme en esa sala de excepción. Se me enjuició ante denuncias de ese ser de luz inmaculado sin tacha virginal bajo una ley de excepción, una ley que vulnera derechos fundamentales de todos, entre otros la presunción de inocencia, pero no únicamente la presunción de inocencia, otros, que no voy a detenerme ahora aquí a relatarlos, que los conoces perfectamente, y que vosotros, por no perder comba, interpretáis con sumo gusto, sobre todo cuando alguien os ha pedido un favor. Sé perfectamente de quién partió todo, Esther. Sé de qué familiar del ser de luz partió todo, Esther. Sé dónde se produjeron las conversaciones para acordar lo que se me iba a hacer, Esther. Sé en qué bares y en qué lugares se habló sobre esto, Esther, sobre mí, para ir a por mí. Pero la cuestión es que yo no puedo hacer nada porque no puedo ir a vuestra casa, que es el juzgado, el edificio, perdón, el edificio de los juzgados. Yo no puedo ir a vuestra casa, el edificio de los juzgados, a pedir justicia. Sería absurdo, Esther. Ya lo he intentado y me habéis triturado. ¿Cómo iba yo a pedir justicia sobre lo que sé en vuestro edificio de los juzgados? Y he informado a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, el anterior, eso sí, con el que estabais de acuerdo desde hace 10 años y que os permitían todo. He informado también a la Fiscalía Anticorrupción en Madrid, sí, como sabes. He informado al fiscal provincial de aquí. En fin, ya vamos mal. Pero no hay nada, no se va a hacer nada. Vosotros controláis ese mundo, yo no. Da igual el abogado que yo usara, el abogado que yo contratara. Es lo mismo, es exactamente igual. Aquí nadie se atreve a toseros ni un solo momento. Nadie. Todos os rinden pleitesía. Todos. Que se libre la excepción que se considere así. Tenéis todo controlado. Lo cual yo sé desde hace tiempo, desde hace años, que yo no voy a conseguir que mis derechos prevalezcan. Imposible. ¿A dónde voy a pedir que se haga lo justo? ¿A dónde voy a pedir que se respeten
los parámetros, los preceptos constitucionales, mis derechos fundamentales. ¿Dónde voy a ir? Si ya he ido a donde debiera ir. He hablado con el defensor del pueblo, Esther Saravila. He tratado este tema con el defensor del pueblo. Y se lava las manos, Esther Saravila. Se lava las manos. Luego yo tengo muy claro lo que hay desde hace años. No es desde ahora, no es desde hace un año, con lo que me ha hecho Paula Orosa Rico, que pretende hacerme después. No, no, yo lo sé desde hace años, que no hay ningún tipo de vía, judicialmente hablando, porque vosotros lo controláis. Ilícitamente, vulnerando la ley, lo controláis. Y se os permite. ¿Hasta cuándo? Ya veremos. Pero mientras tanto, mientras llega ese momento, yo voy a estar ahí. Voy a seguir andando el camino judicial que tenéis controlado, pero hay otro camino que tengo abierto desde hace un año. Y ese camino, cuando llegue el momento, dependiendo de circunstancias, situaciones, ese camino lo andaré. Y ese camino no lo controláis ni tú, Esther Saravila, ni Emilio García Cancho Murillo, ni Marina López de Lerma y Fraisoli, ni Marta Hernández Sánchez, ni Beatriz Viedma Rojano, ni Paula Orosa Rico, ni Miguel Campillo Galeana, que está en Penal 2 de Benidorm. Ninguno controláis ese camino que voy a andar y que está abierto hace ya un año. Ese es mi camino, al que me habéis forzado vosotros. Como he dicho en varios vídeos que habrás visto, Esther, yo era una persona absolutamente normal, socializado, común, tenía mi trabajo en Galerías Preciados y en el Corte Inglés que desarrollé. Terminada esa faceta profesional mía, iba a iniciar otra, una faceta empresarial que iba a construir desde cero, iba a iniciarla, pero no sé, fue imposible, no se me dejó. Se me cercenó desde el primer momento cualquier posibilidad de inicio de una nueva vida, dado que un ser determinado así lo consideró, y fue a por mí. Y vosotros le habéis patrocinado, estáis patrocinando a ese ser de luz inmaculado sin tacha virginal. Y los acontecimientos de este caso en concreto, de estos policías y el magistrado, los que he denunciado, que hicieron lo que no debían hacer en mi domicilio y en la comisaría de policía, esto constituye lo que debo hacer, lo que cualquier persona debe hacer en su derecho, y que está relacionado con las acciones, con la acción que realizó el ser de luz sin tacha virginal, inmaculado y sin tacha virginal, uno más que hizo contra mí, generó toda esta vorágine, que previamente, el día 20 de mayo de ese año 2021, ya había activado con una aberración judicial que montaron la abogada de este ser de luz inmaculado sin tacha virginal y Miguel Campillo Galeana en sede judicial. Una aberración relacionada con más denuncias, con temas de Facebook y de el supuesto movimiento de mi coche que está en manos de ese ser de luz, estaba en manos de ese ser de luz, que me lo había robado también. Un supuesto movimiento que yo había hecho durante los meses de febrero y marzo del año 2021, de ese año, y que era mentira, era falso, absolutamente falso, y que tuvieron que retirar finalmente de sus acusaciones. Pero primero lo metieron para hacer mierda, para hacer barro. Primero lo metió la abogada Villa. Pues este asunto de los policías es el punto cúlmine del mayor daño que se me provocó para todo lo demás que ya fue ocurriendo. Y tú coges y en julio resulta que sobresees provisionalmente, que en definitiva es que no me das cauce en mi defensa, estas denuncias, esta denuncia que yo presenté,
y no me lo comunicas? Porque deberías habérmelo comunicado, Esther, para yo tener conocimiento y haber podido hacer algo, haber podido defender mis derechos. No se me comunicó. Insisto, lo de la jugada que has hecho, que tiene dos vertientes, dos vías la jugada que has hecho. Has sobreseído profesionalmente, no debiendo haberlo hecho porque tenías pruebas evidentes palmarias de que debía continuar la investigación pasándole, dejándola tú y pasándola a la audiencia provincial, que es quien lleva la denuncia sobre funcionarios de policía. Deberías haberlo hecho, lo sabes perfectamente, es que había prueba de ello, de que se había cometido un delito no teniendo el documento de autorización judicial para entrar en mi domicilio. Ya no había que entrar en otras consideraciones. Esa era la principal, no existe, no está. Con lo cual, solo con eso ya deberías haber cogido, haber practicado diligencias e inmediatamente haber pasado después el asunto a la audiencia provincial. No lo has hecho porque quieres embarrar, quieres enturbiar, quieres entretener este asunto y quieres que por mandato de alguien relacionado con estos funcionarios de policía y con Miguel Campillo Galeana directamente, pues quieres hacer que lo que te han pedido se lleve a cabo. Porque te habrán pedido que guarres esto, que lo ralentices, que evites que esto siga hacia adelante. Porque yo no soy nadie. Yo soy una persona cualquiera por ahí que no tengo poder, no tengo peso como para moverme. Total, ¿verdad? Esther Saravila, voy a seguir luchando por los derechos que me habéis vulnerado todos vosotros, por los derechos que tú me has vulnerado. Voy a seguir luchando hasta el final. Lo haré con mis capacidades intelectuales y lo haré, en definitiva, al final, con lo que sea necesario hacer. No olvides que antes de el derecho que tú estudiaste para la carrera, antes de ese está el derecho natural. Y el derecho natural me da la posibilidad de ejercer la legítima defensa. Nunca se te olvide este concepto, ni a todos vosotros, ni a todos tus compañeros del grupo organizado. Solamente por el hecho de haber nacido, tengo derecho a la legítima defensa. Ahora traduce eso como tú creas conveniente. No soy un cordero. Yo no escondo la cabeza en un agujero en la tierra para no saber lo que hay detrás de mí. Yo estoy delante y voy a estar siempre hasta que paguéis todos vosotros, empezando por el ser de luz iluminado sin tacha virginal, hasta que paguéis, viváis viviendo las consecuencias de vuestros actos por el brutal daño que habéis ejercido en mi vida y en la vida de mis hijos. Que no se te olvide, César Ávila. Nos veremos próximamente cuando abras juicio para este asunto de Marras que ahora, bueno, lo ha movido el tipo este, Forrest Gump, y lo ha movido ahora para que, bueno, contando con patrocinio, claro, con patrocinio Polo, con Patro, pues te manden a ti, te ordenen que reabras un caso que ya habías considerado de forma palmaria. Yo estoy asombrado, sinceramente, cómo hiciste, te atuviste a ley, cómo fuiste en tus resoluciones absolutamente legal ateniéndote a ley. Y claro, me absolvía de cualquier tipo de acusación que se me hacía. Lo has hecho durante casi 6 años, en autos constantes, en fin, cuando se iba contra mí por el tema de la pensión de alimentos. Pero ahora surge otra nueva idea, que conozco perfectamente por dónde va esa nueva idea y no va a sacar absolutamente nada, Forrest Gump, nada, creo que ya lo sabes, se lo he explicado indirectamente, pero le habrá llegado, no va a sacar absolutamente nada, pero bueno, te han ordenado que abras de nuevo diligencias de investigación y vayas a por mí ahora en un juicio, porque te lo dice Patro, dado que se lo ha dicho su amigo Forrest Gump. Así funcionáis en el edificio de los juzgados de Badajoz. Así habéis funcionado siempre. Aquí en Badajoz, no es solo en Badajoz,
Pero en Badajoz más fácilmente porque es una ciudad provinciana, no solo en Badajoz, Valladolid, Salamanca, Talavera de la Reina. Bueno, si hablara de Talavera de la Reina y de Valladolid, vamos a dejarlo ahí. Pero claro, aquí hacéis lo que queréis porque podéis y os dejan. Pero yo no consiento que todo el daño que me habéis hecho porque estaba en una situación emocional tremenda por lo que estaba sufriendo, como para que así me pudierais haber hecho lo que me habéis hecho y me seguís haciendo. Pero yo no voy a conseguir ya, no voy a consentir actualmente que sigáis haciendo brutalidades contra mi vida y consentir lo que habéis hecho con mis hijos gratuitamente. Este es Saravila, esta es la grabación que quería dedicarte. Como verás, no te tengo el menor miedo, bueno, miedo, por favor. Ni te tengo el menor miedo, ni para mí tienes ningún tipo de autoridad, ninguna, ni tienes legitimidad en cualquier actuación que hagas conmigo, porque la perdiste desde el primer momento que interveniste hace tiempo. ¿Recuerdas? Hace tiempo en todos estos temas que llaman de violencia sobre la mujer, que os han metido los políticos hasta el tuétano y que vosotros agacháis la cabeza con tal de no perder la comba de la fotografía política y del poder. No, pues no, no voy a consentir que esas cosas sigan machacándome sin que haya una reacción, que no será evidentemente la que fructificará en los juzgados. Conmigo no se va a hacer justicia, porque ya es imposible, por el tiempo pasado es imposible, pero es que tampoco se va a hacer lo justo, lo que corresponde en derecho, porque vosotros lo impedís, porque tenéis simplemente una querencia, unos compromisos que estáis atendiendo con una persona. Si yo os interesara de alguna forma, haríais lo posible, todo y lo imposible, para que yo saliera triunfador de cualquier tipo de actividad, tan solo con que os interesara. Así funcionáis vosotros como representantes de la justicia, como representantes del derecho, de lo justo, entre todos los ciudadanos de Badajoz. Así actuáis vosotros, como para querer, como para querer llevar cualquier asunto a vosotros. Esther, nos vemos próximamente. Mm, En fin, me molesta bastante, me hiere a mi moral y a mi criterio, eh, a mi más íntima convicción me hiere tener que entrar en una sala donde tú haces de magistrada dentro de una sala de excepción, que es donde me vas a meter otra vez con estos asuntos de pensión de alimentos. Me hiere profundamente mi moral. Pero a ti veo que no te causa ningún tipo de problema. Cuando nos veamos y nos miremos en la sala, recuerda que sé mucho de lo que tú sabes, que conozco mucho de tus actividades. Me voy a referir ahora únicamente a las profesionales, ahora solamente a ellas. Cuando me mires y estemos ese día en la sala de excepción, recuerda que estás en una sala de excepción, que me irás a juzgar, a enjuiciar bajo una ley de excepción, que estás vulnerando todos mis derechos fundamentales, principales, haciendo eso, y que yo lo sé. Gracias, buenas tardes y hasta otra próxima grabación.